Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Espero que estés muy bien. Y hoy vengo con un pequeño recurso, una pequeña metodología bastante útil. Y como a mí me gusta con ese tipo de estructura de actividad infinita, que significa que no es algo que funciona y que puedes utilizar con un recurso, una cosa, sino que es súper flexible, súper versátil. Lo puedes utilizar para textos, lo puedes utilizar para imagen, para una noticia, para un cuadro, para un cómic, para un mapa, para lo que sea. A partir del momento que tienes un recurso, un documento delante de los ojos, que sea visual o escrito, puedes utilizar esa metodología. Eso se llama el método PUEC, que es un método para tener estructura haciendo comentarios sobre algo, sobre un recurso, que, como te repito, que sea visual o textual. Es un método, no sé quién lo inventó, porque lo aprendí cuando yo misma era alumna, creo que de primero de la ESO, algo así. Sí, debía ser primero de la ESO o sexto de primaria. Entonces, en Francia, bueno, al menos en mi colegio, estábamos utilizando ese método para hacer comentarios, especialmente en historia, geografía, sobre mapas, gráficas, textos que estábamos leyendo, y nos permitía estructurar nuestro comentario, nuestra presentación, porque también es algo que puedes utilizar para hacer presentaciones orales, no solamente comentarios escritos. Y yo lo que observo muchísimo y un error que yo cometí es decir a los alumnos, venga a escribir un comentario, venga a escribir algo, dar 4 pautas y luego pensarme que ya está. Cuando finalmente necesitas dar las cosas muy machacadas y poco a poco quitar esa ayudita que les estás dando, ese andamiaje, para que lo puedan hacer de forma absolutamente natural, sin tener que pensar en la estructura, porque ya han interiorizado. Pero eso no pasa después de haberlo hecho 2 o 3 veces. Yo me acuerdo, eso lo hice durante varios años y te lo decían, presenta con el método PUEC eso. Durante un examen directamente te lo decían, tienes que estructurar tu comentario con el método PUEC. Ahora os voy a comentar un poco qué partes son, porque PUEC son las letras de presentación, la O de observación, la E de explicación y la C de conclusión. Funciona exactamente lo mismo en francés que en español, así que no he tenido que cambiar para nada las siglas. Y lo primero de todo que estamos haciendo es presentar el recurso. Es una introducción. Introducimos el documento. Puede tratar, como te he dicho, de una infografía, un mapa, una imagen, un texto escrito. Una frase típica podría ser: se trata de un escrito, redactado, dibujado por en España, la fecha, el título es, y esta infografía, este mapa, este texto presenta. Es muy fácil. Son 1 o 2 frases o 3 si quieres alargar un poquito, pero simplemente es introducir el recurso que estás utilizando. Una frase introductoria. La O es de observación. Y en este apartado simplemente se trata de describir lo que se ve o lo que está pasando en el texto. No se entra en el análisis. Simplemente comentamos lo que hay, sin ir más allá. Y generalmente ese paso es lo que hacen los alumnos si se quedan en esto. Pero al menos también observar si estamos en una gráfica, pues hay este país que más, este país que menos, estamos viendo que hay mucha diferencia. Quizás podemos ver una diferencia entre los países del sur y los países del norte. Bueno, lo que podemos ver, si es un texto, pues nos habla de las condiciones de vida en los campos de refugiados, de inmigrantes que están situados en tal. Es una especie de resumen
vamos a decir, de lo que lo estamos viendo. La E luego es de explicación. Esa es la parte más complicada para el alumnado porque trata de analizar lo que hemos observado. ¿Por qué se dice lo que se dice? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Cómo lo podemos justificar? ¿Qué información implícita nos da? ¿Qué preguntas deja abiertas? Hay más preguntas que puedes hacer, pero vamos ahí en el análisis de lo que hemos observado y ahí es donde generalmente tienes que juntar un poco esa capacidad de análisis y reflexión con conocimientos sobre el tema. Esa metodología la puedes utilizar con otras asignaturas si eres profe de primaria, pero en idioma a mí me gusta tratar un poco el tema de la interculturalidad, tratar el tema de la tolerancia, del conocimiento, de por qué se dicen las cosas así, porque un idioma no solamente es un sistema lingüístico, creo que lo sabéis de sobra, lo repito siempre, sino también es una manera de percibir el mundo, de decir el mundo, de expresar el mundo. Y al principio ya verás que la diferencia entre observar y explicar es complicada. Por eso yo te recomiendo modelar, hacer un ejemplo conjuntamente en clase y luego lo hacen en grupos y luego lo hacen de forma individual con documentos diferentes, por supuesto. Porque si no, lo que van a hacer es un análisis un poco superficial y no va a quedar muy interesante. Pero es cuestión de práctica, práctica y práctica. Y finalmente la C viene de conclusión, donde vamos a cerrar el comentario, la presentación, resumiendo las ideas principales y llegamos a la conclusión. Y contestamos a una pregunta, si había una también, de por qué, de qué hemos observado, qué diferencia hay. Y lo mejor de todo, que a mí siempre me enseñaron cuando estaba en el cole, es acabar con una nueva pregunta que nos han llevado nuestras reflexiones. Y esto es un poco cómo podemos guiar, dar esas líneas para poder hacer un comentario. Luego, entre las diferentes partes, vamos a utilizar también conectores para que sea fluido. Te aconsejo primero trabajar quizás en el fondo y luego cuando las diferentes etapas de ese modelo PUEC esté más o menos integrado, empezamos a trabajar en la forma de escribir, haciendo más pues los conectores, cómo contrastar ideas y todas esas cosas. Puedes, por supuesto, dar algunos ejemplos, algunas estructuras que te ayudan a contrastar la información para ayudarles también porque lo van a necesitar si estás en nivel intermedio y avanzado, pero si lo estás utilizando con principiantes al principio, lo más importante es trabajar un poco el fondo. Y de hecho decirles también que eso es algo que pueden estar utilizando en otras asignaturas para comentar o hacer una presentación. Espero que te haya gustado ese episodio, que te va a servir para tus clases. Me gustaría pues saberlo en un comentario o también si puedes compartir ese episodio con un profe que le puede ayudar y así me ayudas a dar un poco de visibilidad a ese podcast y nos vemos en el próximo episodio.